Bienvenidos una vez más, amigos de Teatro del Absurdo. Bienvenidos a esta octava temporada, temporada 8. Increíblemente seguimos aquí. Tuvimos otro tipo de compromisos durante el año 2022. Como ustedes saben, estuve colaborando con mi amigo José Ángel Pastor en la realización del podcast Planeta Absurdo, del cual pueden acceder con algún link por aquí o por aquí abajo que les voy a dejar. Y en esta ocasión vamos a iniciar esta octava temporada con la ayuda de un amigo de la casa, que es el señor Juan Manuel Echave, que ya conocen ustedes de hace un par de años, en la época que realizábamos el programa Modo Ad Hoc en este mismo canal. Y Juancito nos acerca un amigo de él, Nico, que es un argentino que reside en Brasil, y justamente va a expresar algunas opiniones que tiene y alguna información con la que cuenta en referencia a todo este asunto que ha sucedido en Brasil en estas últimas semanas, por supuesto con la toma del Congreso y todo lo que se ha televisado, al menos aquí en los medios argentinos. Y nos va a plantear una mirada distinta. Estoy muy interesado en saber qué es lo que tiene para contar. Así que, bueno, les doy la bienvenida a la octava temporada a todos. Muchísimas gracias por volver, por estar siempre. Y vamos con la apertura y entramos a charlar con Juan y con Nico. Teatro del Absurdo. Muy bien, entonces aquí estamos, en principio, con la presencia de Juancito Echave, después de varios años de no tenerlo presente en el programa. ¿Cómo estás, Juancito? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme. Un placer volver a verte en un caso muy especial. Nos vemos seguido, pero aquí, en teatro. En Teatro del Absurdo, un viejo amor. Volver a estar un rato es placentero, así que gracias. Bueno, y como te decía antes, Juancito trae a un amigo que conoce hace muchos años, que bueno, vos me dirás, ¿cómo es la historia? ¿Se conocen desde muy chicos? Apenas unos 20 años. Bueno, listo. Desde el 2000. O sea, de hace nada, como dice el tango. Hace nada. Listo. Más o menos, ¿no? Más o menos. Y ahí está Nico, entonces que quiero que refute esta información. ¿Cómo estás, Nico? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un espectáculo. ¿Qué se cuenta? Bueno, ¿qué se cuenta? En realidad es relativo, ¿no? Porque aclaremos, como dijimos en la apertura, Nico vive en Brasil. Entonces, yo lo que hablaba con Juancito fuera de micrófono, como se dice, en backstage, hablábamos previamente en la situación que se está viviendo en Brasil, que en realidad, vamos a ser justos, es la situación que a nosotros nos llega por televisión, por cobertura internacional de los medios locales, y alguna otra información más que da vueltas por las vías que en este momento son muy habituales, que son los videos de WhatsApp que te envía gente tal vez de esa zona. Todos recordamos las cosas que se han dicho sobre la guerra de Rusia a Ucrania, si era verdad, si no era verdad, si los medios mentían o no. En general podemos estar todos más o menos de acuerdo, al menos en este foro, en este programa, que la tendencia de pensamiento es esta, que los medios en general no te van a ofrecer ni un 100, ni un 90, ni siquiera un 50% de la verdad. Entonces, Nico está para justamente echar luz sobre todo este asunto que está sucediendo en Brasil y que, por lo que nos pudiste contar someramente sobre el caso del ataque al Congreso en Brasil, que fue reciente, más o menos que nos aclares un poquito cuál es la mirada que vos tenés como argentino viviendo allí hace no sé cuántos años. Más de 10 años. Más de 10, ahí está. Mira, la verdad, viste, para ponerte un poco de situación, sí. Porque a veces es medio complicado solamente referirse a ese último suceso. Bien. Porque es como si se formase un tsunami, ¿no? ¿Viste? Cuando formas un tsunami, eso sería la ola del tsunami, pero la ola en realidad se creó ahí en alta mar, ¿no? Lógico. Y viene arrastrándose en los últimos 4 años. Tiranos un toque de contexto entonces, está bueno, dale. Ajá. Entonces, primero,
describirte la situación hoy. La verdad que es una situación bastante sorpresiva, por lo menos para mí, ¿no? Yo digo que estoy viviendo una distopía orwelliana, ¿no? Tipo un 1984 versión sudamericana. Fuerte. La verdad que la situación está compleja, ¿viste? Es algo que no tiene precedentes en el periodo democrático. Hay una escalada del autoritarismo sin precedentes. Realmente, yo creo que en un punto Brasil dejó de ser un Estado de Derecho. ¿Desde cuándo? Hoy por hoy, ¿Desde que entra Bolsonaro o desde que entra Lula? No. En realidad, esta situación se empieza a dar más o menos hace unos 2 años. 2. Aproximadamente. ¿No? Obviamente, Bolsonaro fue un outsider, un tipo fuera del sistema, que no se adaptó a los lineamientos del sistema. Entonces, el mismo sistema se posicionó como el enemigo número 1, ¿no? Correcto. Y de sacarlo del poder a toda costa. Hoy por hoy lo que acá está pasando es una ruptura institucional. Vos tenés un problema hoy que es lo que es el Supremo Tribunal Federal, que venía a ser la Corte Suprema acá, ya no obedece la Constitución ni la ley y está utilizando a la ley como una herramienta de persecución de opositores y una herramienta coercitiva de la población. Hay un avance del Poder Judicial encima de los otros poderes. Eso se vio todo en el último periodo del gobierno de Bolsonaro. Tengo que interpretar con esto que decís que como sucede desde los últimos 2 años, entonces este aparato de justicia está persiguiendo a los seguidores del oficialismo, ¿o me equivoco? Podría decirse que sí. En realidad persigue a todo el que piense diferente, ¿no? Claro. Esta situación se fue agravando cuanto más próximo de las elecciones nos fuimos acercando. Porque, por ejemplo, hoy acá no se puede opinar, no se puede debatir ni cuestionar el proceso electoral. Motivo por el cual no damos el apellido de Nico y tampoco incluimos la imagen de video. ¿Cuáles son las consecuencias, Nico, de que vos en este momento des tu identidad y digas quién sos? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Vos en qué estado estarías? Mira, se está catalogando, primero que se está buscando... se está catalogando como crimen antidemocrático, una cosa que no está tipificada en el Código Penal, a lo que sería un crimen de opinión, ¿no? Crimen de pensamiento. No se puede, se considera que pedir explicaciones o cuestionar el sistema y el proceso electoral es un ataque a las instituciones. Y como ataque a las instituciones es un crimen. Ese es el toque orwelliano de la situación. Punido. Exactamente. Entonces hay... hoy por hoy ya no hay más libertad de expresión, hay censura, las redes sociales son automáticamente censuradas, no solamente de personas públicas, más que nada, de personas con cargos, de senadores, de diputados electos, tampoco existe la libertad de prensa. La mayoría de los medios mainstream están todos captados por el sistema, pero los medios alternativos, imposible, los desmonetizan. Les ponen denuncias, les aplican multas, es complicado. Hoy por hoy, a partir de la elección de Lula, la mayoría de los medios conservadores o están cerrando o despidieron a todos los periodistas, llamémosle conservadores o no alineados. Inclusive hay periodistas presos por crimen de opinión, por haber cuestionado el sistema electoral. Entonces hay periodistas presos, hay periodistas con todas las redes sociales bloqueadas, con los pasaportes retenidos para no salir del país y con las cuentas bancarias canceladas. Por ejemplo, acá tenés 3 periodistas muy conocidos, conservadores, que es Fiusa, es Pablo Figueiredo, Constantino, y que vamos a hacer un equivalente, la Nata Feynman Majul. Como si en Argentina, para que tengan una idea, la Nata Feynman Majul fuesen prohibidos de salir del país con el pasaporte retenido. Claro. Algunos ya están en el extranjero porque salió todo el mundo volando. Sí, se la vio todo el mundo venir. Por supuesto. Entonces, bloqueadas. Entonces, en este contexto, en todo este contexto que vos describís, yo tengo que remitirme inmediatamente a, por ejemplo, los videos que han circulado de esta especie de
campo de concentración de Lula, como se lo describe justamente en estos mismos videos que están circulando. El campo de concentración de Lula, que hasta donde yo tengo entendido o pude entender con mi pobre comprensión del portugués, es el gimnasio de una estación de policía o algo similar a eso. Corregime si esto no es así. Y esto sumado, y también habría que ubicarlo en la línea de tiempo, cuándo sucede esto, si es durante, antes o después, y cuánto antes o después del ataque al Congreso por parte de los bolsonaristas, que ahí es donde entra la teoría que vos venís a plantear hoy, de que esto no es un ataque de bolsonaristas, sino que es una flagrante acción de falsa bandera. ¿Esto es así? Una operación de falsa bandera, exactamente. Ok. Mira, solo para ponerte un poco en contexto, ¿cuál fue hoy el problema que tiene Lula, no? En realidad Lula tiene el problema que él no fue elegido por el pueblo, sino que fue escogido por el STF, ¿no? Que sería la Corte Suprema, vamos a decirle, que es un representante del Deep State brasilero, del Estado profundo. Vos puedes entender yo entiendo al Estado profundo como un esquema de poder que está por encima del poder político del Estado, ¿no? Okay. Que está formado por los medios de comunicación, del mainstream, por corporaciones, por el aparato judicial. Entonces es un gobierno que carece de legitimidad popular. Ok. Entonces, esto es sabido a nivel mundial. En realidad, obviamente, no es lo que se proyecta para afuera, pero, por ejemplo, Lula no puede a ningún lugar prácticamente sin que lo insulten. Por ejemplo, fue al velatorio de Pelé, y en el velatorio de Pelé, todo el mundo cantando Lula ladrón, tu lugar es la prisión. En la Copa del Mundo, los canales que transmitían acá los partidos cortaban la parte de las tribunas porque la gente cantaba en las tribunas Lula ladrón, tu lugar es la prisión. Entonces no puede salir a la calle. El poder de convocatoria inclusive es muy pobre. Eso se vio durante toda la campaña electoral, no tenía poder de convocatoria. Entonces, por ejemplo, mismo en la pose, ahora vos ves las fotos de la pose, están todas tomadas en ángulo para que parezca que hay mucha gente, pero cuando vos ves las filmaciones de los drones, hay muy poca gente. Es un presidente que te venden todo lo contrario, te venden que es un presidente súper querido, súper amado por la gente, pero es un presidente muy impopular. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y vos tenés un problema de la colisión que se armó electoral. Porque si vos te fijas, el candidato a vicepresidente hoy electo es Alckmin. Alckmin es de derecha. En realidad es del PSDB, pero vendría a ser un representante de derecha que históricamente es enemigo de Lula. Esto vendría a ser, para ponerte un ejemplo, como si en el día de mañana Cristina Kirchner se presentase a presidente y el candidato a vicepresidente sería Macri. Sí, o mismo la situación real que está sucediendo, que Macri tiene a Pichetto al lado. Es otro ejemplo de estas... Pero es algo mucho más extremo, porque eran enemigos directos. Cuando lo sueltan a Lula, alguien llegó a decir, Lula está volviendo al lugar del crimen. Y hoy es el candidato a vicepresidente. Bueno, podríamos decir Alberto Cristina también. Exactamente, iba a decir eso. Tenemos el equivalente. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. En estos últimos 10 años en los que vos estás viviendo en Brasil, en donde te estableciste, vivís una vida cotidiana y haces tu presente y tu futuro, me imagino. Quiero despersonalizar la pregunta, no quiero preguntar por vos concretamente. ¿Cómo observás a tu alrededor en la zona en la que vivís y en alguna otra zona de allí de Brasil que hayas tenido la oportunidad de visitar? El ánimo general con respecto a Bolsonaro al principio de su gestión y ahora, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo, si vos viste que hubo una evolución en la opinión pública con respecto a Bolsonaro allí? A ver, yo te digo, Bolsonaro tiene un poder de convocatoria impresionante. Sí. Muy grande. ¿Y desde el primer día? Desde el primer día, porque desde que él ganó las elecciones, pero fue construyendo esta imagen de, bueno, yo te dije, el apodo es el mito. Claro. Por ejemplo, él hizo ahora, en el 7 de septiembre, que fue el aniversario de la independencia de Brasil, convocó un acto en la playa de Copacabana y llevó millones de personas. Y es un típico de público que se moviliza por medios propios. No es por ejemplo, no es un tipo de público que lo llevan con micros, que como allá se llama. Sí. Convoca a mí el vino, acá se llama el pan con mortadela.
Claro. No, es un público autoconvocado, conservador, formado gran parte por personas religiosas, tiene mucha cabida dentro, no tan Tiene lógica. de los evangélicos, y tiene mucho poder de convocatoria. Ahora vos tenés algunas facciones que medio se decepcionaron de que no instrumentó el artículo 142 y que se tuvo que ir a exiliar. Pero ¿Qué dice no ese tenía artículo? mucho que hacer. El artículo 142 es un artículo que establece que está en la Constitución Nacional, que las Fuerzas Armadas tienen un poder moderador entre los poderes. Entonces, en caso de que haya una situación O sea, lo acusan de blando. interferencia entre los poderes, exactamente, Claro. es la decepción. la voz. No dentro de todo el movimiento, pero aparecen las voces disidentes, además fomentadas porque quieren destruir la imagen de Bolsonaro. Bolsonaro tiene que ser preso y tiene que ser inviabilizado de presentarse a una próxima elección. Claro. Claro, Entonces, hay muchos intereses de por medio, hay muchos infiltrados en los grupos, Y hay sí. muchas situaciones. Pero bueno, hay mucha gente que todavía está esperando una cosa medio milagrosa que aparezca, que vuelva y que restablezca el orden. Yo lo veo realmente muy Pasa en difícil. todos los países, eso es así. Juancito, ¿ibas a preguntar algo? No, qué contrasentido, ¿no? Que estaba catalogado por la izquierda como un dictador, Es tal cual. como una dictadura, y Ajá. sin embargo, el reclamo de la gente De su sus lado mismos es que- seguidores, claro. es que no estableció el Estado de Derecho, ¿no? De usar las Fuerzas Armadas y demás. Y cómo se cae el argumento, ¿no? De que es un dictador cuando una persona, cuando es El dictadora, argumento directamente- progre, vamos a decirlo con Claro, todas las letras. Sí. Exactamente. Exactamente. El argumento progre se cae a pedazos en el momento en el que se presentan a votación, pierde y se va directamente. O sea, si fuera un dictador no hubiera tenido ese comportamiento. Y Nico, a Ajá. ver, entremos ya en el dato duro. En realidad, no es dato duro. Entremos en tu opinión. En el Que eso, el fraude, que eso vamos al justamente fraude. es... Sí, pero digamos, a efectos de las plataformas en donde los vamos a presentar con este programa, y para cumplir con los lineamientos de la comunidad de estas plataformas, lo que tenemos es que expresar opiniones y no establecer hechos, ¿se entiende? Este es el código con el que nos vamos a manejar, también se lo digo a la gente que está escuchando. Entonces, en tu opinión, ¿dónde está la operación de falsa bandera? Y aquí te dejo hablar. Bueno, mira, en cuanto a la operación de falsa bandera, sí, es más o menos este movimiento que se formó espontáneo después del resultado de las elecciones. Sí. Empezó a manifestarse en la puerta de los cuarteles. ¿Por qué en la puerta de los cuarteles? Primero porque el área militar es un área que estaba protegida de de posibles infiltrados. Imagínate que una persona no iría a romper un cuartel, entonces la gente se sentía protegida por el mismo ejército. Correcto. Entonces estaban en las áreas militares acampando y solicitando la aplicación de este artículo. Eso se mantuvo durante 70 días. Cuando los hechos que la gente estaba esperando no ocurrieron, o sea que el ejército no se posicionó, no restableció la ley y el orden, ahí vino como un espíritu de decepción y la gente quiso modificar la modalidad de propuesta. Lo que siempre se aclaró que no había que ir a ningún tipo de institución que no fuese el ejército para evitar generar una situación como la del Capitolio en Estados Unidos. Entonces eso era algo claro, hablado, todo el mundo decía, no salgan de los cuarteles, no salgan de los cuarteles. Pero como estos movimientos no tienen un líder, son movimientos orgánicos, una vez que se perdió la contención del propio Bolsonaro, se perdió la esperanza, como que quedó huérfano y quedó en las manos de instigadores que propusieron ir para Brasilia a la Plaza de los Tres Poderes para hacer una manifestación en principio pacífica. Bien. Nunca se había hablado. Y más por el tipo de público que mueve el bolsonarismo. Por más que te lo quieran vender como una derecha radical y todo, es un público muy familiar. Es un público familiar, es un público evangélico,
Por ejemplo, la gente rezaba en la puerta, el rosario en la puerta de los cuarteles. O sea que no coincide mucho con alborotadores, Bien. golpistas y todo lo demás. Entonces lo que tengo que entender es que vos lo que pensás es que la gente que entró al Congreso y rompió obras de arte, generó cualquier tipo de destrozos, y es lo que se televisó en loop en la televisión, al menos argentina, es justamente un grupo de infiltrados. A ver, vos pensás que más o menos había unas 1.700 personas, se cuenta más o menos que son más o menos los detenidos, que fueron entre 1.400, de los cuales se comienzan a movilizar. La idea era acampar en Brasilia, y se manifestar, no era invadir ni los poderes, ni porque se invadió el STF, el Palacio del Plan Alto, el Congreso. Entonces hubo una marcha que fue el domingo, la gente llegó el sábado ahí, el viernes empezó a llegar, el sábado llegó, fue esa marcha que fue el domingo, y hay videos que después yo me disponibilizo a compartirlos, donde se puede ver que mientras la manifestación estaba llegando, ya había gente adentro. Entonces, vestidas con, vamos a llamar, con el uniforme patriota, ¿no? Bandera de Brasil, La camiseta. camiseta de Brasil, etcétera, etcétera. Entonces ya esa gente está filmando de adentro para afuera. Claro. Entonces viene la idea, primero, de cómo esa gente entró. Segundo, la poca resistencia que tuvo la gente que venía de afuera para pasar. Eso fue de las cosas que más llamaron la atención acá. Hay una foto de unos policías tomando un agua de coco. ¿Viste? Pero es que también es lógico, ¿no? ¿Cómo parás a toda esa marea de gente? No, pero no era esa Más marea allá de que no fueron muchos tampoco, pero es evidente que había. Había 3 o 4 vallas, o sea que era una cosa medio ridícula. Además que la misma seguridad, hoy se está hablando de que todo esto fue extremadamente errado porque tiene una seguridad interna adentro mucho mayor. Encima pasa un domingo en feria judicial cuando no había nadie. Hay muchas casualidades. Sí. Los vidrios, por ejemplo, fueron rotos, de adentro para afuera. Eso está en videos. Hay muchos videos donde se ve los mismos manifestantes protegiendo policías que quedaron en el medio de la situación y entregárselos de vuelta a la fuerza, limpiando los destrozos, la gente gritando no rompa, que no quiebre, que es no rompa. La gente persiguiendo a los infiltrados, atrapando infiltrados, entregándoselo a la policía. La gente protegiendo las vidrieras que tienen obras de arte o cosas históricas para que no las rompan. La gente peleándose con los infiltrados adentro. Entonces, a ver, yo considero que la manifestación fue un error terrorífico porque se le hizo el juego a estos poderes que tienen determinados intereses. Inclusive hoy por hoy hay una presentación judicial en el Senado que se pidió hacer una CPI, que es una comisión de investigación. ¿Por qué? Porque el Servicio de Inteligencia brasilero, que es la BIM, informó con 24 horas al nuevo ministro de Justicia que iba a haber una manifestación violenta y no se extremaron las medidas de seguridad. Inclusive parecería que se facilitó. Entonces, esto es exactamente calcado a lo que aconteció el 6 de enero en el Capitolio, con la toma del Capitolio. Es exactamente eso. Si vos te fijás, las manifestaciones siempre fueron pacíficas. Entonces, nunca la idea del manifestante era hacer desmanes. La consigna que se tenía no era que no se respete la ley, sino al contrario, que se restablezca. Claro. No se pretendía imponer una dictadura, sino parar la que estaba en curso. Claro, comprendo. Y bueno, entonces ahora yendo al material audiovisual que está en circulación, que de pronto genera dudas. Lo primero que genera es eso, ¿no? ¿Qué está pasando
cuál es el significado que se le puede dar a esto del famoso campo de concentración del cual se habla? ¿Esa gente fue buscando qué o qué necesitaba o por qué terminó ahí? Básicamente gente acampando dentro de un gimnasio y por Mira. supuesto en condiciones infrahumanas y hasta hubo 4 muertos hasta donde tengo entendido, ¿no? Mira, yo esto te lo comparo mucho con, bueno, ya que ustedes más o menos saben de operaciones de falsa bandera, con lo que pasó en el Parlamento alemán en 1933, que fue con la radicalización o la subida al poder del nazismo, ¿no? Okay. A través de este atentado que se incendió el palacio, se suspendieron las libertades civiles, se culpó en ese momento a lo que eran los opositores, a los comunistas, se mandó a todo el mundo preso. Entonces, básicamente es un poco lo que se busca con eso, ¿no? Claro. Que fomentar la narrativa que la derecha es radical, violenta, peligrosa, y principalmente desmovilizar al movimiento patriota que estaba enfrente de los cuarteles. Y justificar la represión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, después de esta situación, lo primero que hicieron es intervenir Brasilia. Entonces, al intervenir Brasilia, retiraron al gobernador que no era un gobernador alineado con este nuevo gobierno. Entonces lo sacaron por 3 meses. Comenzaron a perseguir parlamentarios electos que todavía no asumieron, porque ahora en febrero asume el nuevo Congreso. Entonces les están intentando casar el mandato con la justificación de que fomentaron en las redes sociales, compartiendo fake news, lo que sea, estos actos antidemocráticos. Entonces, bueno, lo que pasó es que cuando este grupo de personas que son presas, primero, un error, no fueron presas en el lugar de los incidentes. En el lugar de los incidentes solo fueron presas 220 personas más o menos. Estoy hablando estimativamente, creo que eran 222. Y estas personas fueron presas después, al otro día, en los campamentos. O sea que se prendió a más o menos eran unas 1.400 personas. Esas 1.400 personas fueron, que había mujeres, niños, había familias, ancianos, menores de edad. Entonces fue una prisión indiscriminada, ¿no? Entonces se los metieron en ómnibus y se llevaron esas 1.400 personas a un gimnasio de la policía en Brasilia, en una región de Brasilia. Que en instalaciones que no eran adecuadas. Por supuesto, y no había servicios, nada, claro. Y estamos hablando de familias de clase media, clase trabajadora. O sea que no estamos hablando de gente con un perfil terrorista o gente con un perfil que conozcan lo que es una cárcel. Entonces, con poca comida, con poca agua. Imagínate, había 2 baños para 1.400 personas. Una barbaridad. No tenían el primer día no tenían acceso a asistencia jurídica. Hubo un muerto confirmado, una señora de 77 años que se infartó. Y la versión oficial fue, no murió ahí adentro porque murió en la ambulancia. No, bueno. No hay vergüenza. Nico, el principio de inocencia violado. Sí, desde luego. Entonces, los derechos completamente vulnerados. Sí, Juancito. Consulta, sabemos la respuesta, pero obviamente el público no, porque está, digamos, medido por lo que ve en la televisión de Argentina, ¿no? Pero, ¿cuál es el fundamento de por qué no nos enteramos de esto? No sabemos, no tenemos información, solamente sabemos lo que nos dicen los medios, que lo que nos dicen los medios es que un grupo de bolsonaristas de derecha fue y atacó el Congreso y digamos que violentó las instalaciones porque, en una palabra, no soportaron haber perdido las elecciones, y esa es la respuesta que nos dan. ¿Por qué razón es que en tu forma de ver, digamos, no tenemos esta información, no nos llega nada si no es por medio de grabaciones de YouTube o cosas así pasadas por WhatsApp, digamos, no oficiales solamente? ¿Qué se busca con ocultar esto y no saberlo? Porque acá también están, digamos, coartadas esas informaciones.
Mira, porque para mí los medios, los medios masivos de comunicación son parte del sistema. Entonces es una herramienta de control social del sistema. Entonces esos medios te crean una realidad. Yo me di cuenta de una situación que me llamó muchísimo la atención. Que esto fue antes del periodo de las manifestaciones y todo lo demás, esa convocatoria para celebrar la independencia, que fue una fiesta del conservadurismo y que fue millones y millones de personas, que yo participé, yo vi una nota de Clarín y una nota de La Nación, donde resaltaban que, por ejemplo, que cuando Bolsonaro había llegado, había sido insultado por unos chicos de la calle que estaban en un micro. Y fue como resaltaban un hecho. En ese momento yo pensé, ¿cómo un medio de comunicación que en teoría yo lo calificaría como conservador? De la misma línea, claro. De la misma línea, tiene un interés en decir algo que yo acompañé toda esa manifestación. Fue una cosa impresionante, pero impresionante. Una cosa, yo no había vivido algo así de la cantidad de personas en toda mi vida. Y al tipo lo posicionaban una cosa súper así, medio hasta como religiosa. Tenía una cosa impresionante. Y que hayan resaltado eso. Entonces, ¿qué interés había detrás? Y que aquí en los medios argentinos, al menos, no importa el signo, lo presentan como un anticristo, por poco. Por supuesto. Ajá. Y yo te lo puedo asegurar, que es un tipo muy querido mismo por su gente. La economía, todo el trabajo económico fue muy buena. A ver, yo laburo, en mi laburo hay 42 personas, más o menos unos 42, 43 personas, que son de un nivel sociocultural bajo. Yo me asombré, porque yo asociaría que por el nivel sociocultural la gente era más, no estoy queriendo tendiente a la otra. Exactamente, a la otra línea. Sí. Y todo lo contrario, de los 40 hay solo 2 que votaron a Lula, imagínate. Claro. Y muchos de esos fueron a las manifestaciones. Y es gente trabajadora, es gente sin estudios. Vulgarmente sería Yo quisiera, fábrica. Nico, volver a un dato que tiraste que pareció pasar desapercibido, pero no fue así. Vos decís que Lula fue restablecido en su presidencia actual por un cuerpo perteneciente al Estado y no de pronto por voto popular. Digamos, explícame bien esa parte, porque no entiendo si es que tenemos aquí una idea equivocada de qué es lo que sucedió, que es probable, o básicamente todo el acto electoral fue una falacia, una patraña, un engaño, y que también es posible. O sencillamente lo que estamos diciendo es que hubo fraude electoral y avalado, en cierta manera, por lo que sería análogo al colegio electoral de aquí. Más o menos, aclárame un poco el mecanismo de sufragio en ese caso. Mira, yo te voy a hacer primero una aclaración en cuanto a cómo nace esto, ¿no? Primero, Lula fue condenado. Lula tenía 24 procesos en su contra y fue condenado efectivamente por 2 de esos procesos. Bien. Fue condenado en 3 instancias. ¿La pena cuál fue? En uno de esos procesos fue 8 años y 10 meses y si mal no recuerdo, en el otro creo que fue 12 años. Se acumularían. Y cumplió pena efectiva. Llegó a cumplir 580 días preso. Pero ¿qué pasa? Bolsonaro no se alinea con el sistema. No. El hecho de no se alinear con el sistema, el partido que vendría a ser el partido del establishment, que es el PSDB, está prácticamente desaparecido, no tiene ninguna fuerza popular. Entonces la única forma que ellos veían que podían vencer a Bolsonaro era reciclando a Lula. No entiendo. O sea que los mismos que lo metieron preso, porque Lula fue preso porque ya no le servía más al sistema, claro, lo reciclan. Entonces, y se recicla de una manera que jurídicamente, un absurdo jurídico. O sea, ni siquiera fue un indulto, fue tachamos con
borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Exactamente, fue así. Se basaron en un supuesto error administrativo de la jurisdicción donde fue llevado a cabo el proceso. Obviamente que esto después de ser ratificado en 3 instancias de la condenación, o sea que llegó un poquito tarde, ¿no? Claro. Entonces dijeron que como el proceso se llevó a cabo en Curitiba, el proceso debería haber sido federal y llevarse a cabo en Brasilia. Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron el proceso a foja cero, al inicio. Pero ¿qué pasa? Como Lula es mayor de 70 años, creo que tiene 77 años, vos por ley, la prescripción de los delitos en mayores de 70 años se reduce a la mitad. Entonces, el crimen volver a foja cero para volver a ser juzgado hizo que prescribiesen los 2 delitos. Por lo tanto, los procesos se archivaron. Entonces, los 2 procesos más fuertes en los cuales fue condenado, él no fue inocentado, porque eso fue una completa falacia de la prensa. La prensa lo vendió como si lo hubiesen inocentado. Él no fue inocentado. Fue una figura que jurídicamente no existe. No fue ni un indulto, tampoco fue una nulidad de juicio, porque el juicio ya estaba terminado y había pasado por 3 instancias. Básicamente es lo que decíamos, tiraron el tintero arriba del documento. Aquí no pasó nada. Y de esa forma recuperó los derechos políticos. Sí, porque en Brasil tenés una ley de ficha limpia, que ningún candidato puede tener antecedentes criminales. Entonces el tipo, esa fue una forma de que él, lo paradójico que que lo liberan son los mismos que lo pusieron preso, ¿no? Tal cual. Por eso también te va a dar, tenés luz verde para negar cualquier cosa, porque al fin y al cabo fuimos nosotros mismos los que lo metimos en cana. Es increíble. Juancito, ¿qué pensás de todo esto? Genera el problema y generan la solución después del mismo problema. Lo que me preguntaba ya como medio como haciendo un resumen y viendo como una conclusión de todo esto. Vos, Nico, ¿cómo ves la calle en este momento? Te quería preguntar 2 cosas primero, ¿no? Una, ¿cómo ves la calle? ¿Cómo ves que está el día a día? ¿Cómo salís ahora a la vereda, ponele a tu casa, das una vuelta a la manzana y ves cómo está el clima, cómo está la gente, qué dice la gente, ¿no? La gente de a pie. Primero eso. Y lo otro que te quería consultar es, si vos ves que esto es algo que evidentemente se está reiterando y se está replicando en Latinoamérica desde Estados Unidos para acá, esto lo estamos viendo, ¿no? Este modus operandi, ¿no? ¿Vos creés que de alguna manera puede llegar a replicarse también acá o es una cosa que no tiene réplica? O sea, o en algún lugar de la región. ¿No? O en algún lugar de la región puede llegar a pasar también. Mira, Juan, primero, yo creo que la radicalización de un lado lleva a la radicalización del otro. Por balance, entonces, por supuesto. Yo no... Obviamente hay un desbalance de fuerzas entre lo que es un Estado y lo que podría ser una revolución popular. Yo eso lo veo muy difícil porque, como estamos hablando de familias, la gente está muy asustada, muy asustada. Parte de todo este tema de la prisión de la gente, lo que está buscando es una medida que tiene un carácter intimidatorio, te diría hasta, entre comillas, pedagógico para la sociedad, ¿no? Como diciendo... acá nosotros vamos por todo. Porque vos pensás que esta gente que está presa ilegalmente, que te vuelvo a reiterar, es gente de clase media, son familias. Se detuvieron a menores de edad. Todo completamente legal. Los están encuadrando legalmente como bajo la legislación de la ley de antiterrorismo. O sea que un acto terrorista... tiene penas, la pena mínima es de 12 a 30 años de cárcel. Están respondiendo, y inclusive es súper paradójico, porque la misma ley de antiterrorismo dice que las protestas políticas no se pueden encarar dentro de esa ley. Entonces, lo que pasa es que aquí ya no hay, la interpretación de la ley es una interpretación política, ¿no? Se perdió no es más un Estado de Derecho. Entonces, esta gente se los están encuadrando como terroristas. No solo eso, le hicieron la sumatoria de penas, porque también le ponen golpe de Estado de 14 a 12 años,
Y en realidad lo que le tendrían que haber puesto, no a todos, porque vos tenés que probar quiénes tuvieron una actitud de vandalismo, es el crimen de vandalismo, que es un crimen que va de 6 meses a 3 años. Por Y esta romper un situación vidrio, que te nada dicen, más. exactamente, no pasó nunca. En el 2006 la izquierda invadió el Congreso y rompió todo. O sea que esto ya pasó y nadie fue caratulado como terrorismo. Lo que pasa es que obviamente la vara que mide a la derecha y la izquierda es diferente. Por supuesto. Entonces, en cuanto a lo que decía, obviamente hay un descontento popular muy grande, pero también hay muchísimo miedo. Ahora hay una pequeña duda de esperanza porque un senador presentó un pedido de investigación de una CPI, al cual Lula fue contra, por supuesto, para investigar lo que había pasado y atribuir las responsabilidades, porque sí hubo un aviso previo de los servicios de inteligencia que iba a acontecer esa manifestación y no se hizo nada, eso se configura como crimen de omisión. ¿Mm? Entonces, tanto Lula como el ministro de Justicia podrían responder por crimen de omisión. Yo lo veo muy difícil, ¿entendés? Esto que llegue a pasar algo a este nivel, pero por lo menos está tomando una trascendencia y todo el mundo, esos videos están circulando por todo el mundo. La gente está viendo, se dice un poco medio en chiste, un chiste medio macabro, que la primera obra pública de Lula fue un campo de concentración. Claro. ¿Viste? Sí. Eso está circulando por todo el mundo, entonces está pegando mal. Tanto es así que yo creo que en un primer momento, si ustedes ven, hay muchos videos circulando de la gente adentro del gimnasio. Porque ellos le permitieron los videos, a mi entender, por este carácter aleccionador que buscaron, para que se vea lo que esa gente estaba sufriendo. Cuando empezaron a ver que el resultado de esos videos era contrario a lo que ellos esperaban, ¿qué hicieron? Les cortaron las tomadas de corriente para que no puedan cargar más los celulares. Entonces ahí se acabaron los videos. Inclusive en los videos se puede ver gente que intentó cometer suicidio, que se intentó cortar las venas porque fue sometida a una presión psicológica, a interrogatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo realmente es una incógnita lo que puede llegar a pasar. El clima de una guerra civil existe, las condiciones para mí no, ¿entendés? Porque hay una disparidad de fuerzas muy grande. Entonces, a no ser que pase algo pseudo milagroso, yo creo que esta gente no sale nunca más, porque ellos lo que están buscando es un proyecto de poder y de perpetuar esta idea en el poder, ¿no? Perdóname, Nico, justamente a raíz de esto que estás diciendo, ¿no? De que encontrás que el clima es el de revolución y de guerra civil incluso, pero no las condiciones. ¿Esto sucedió solamente en ese lugar o hay información o tenés vos información, acceso a datos de que haya sucedido en otras ciudades o en otros lugares? A ver, los descampamentos se desmovilizaron todos, por supuesto, no quedó ninguno. Bien, pero ¿había uno solo? ¿Ese que se vio? Había en todos los estados, había campamentos. Ahí está. Lo que pasa es que el de Brasilia fue el que fue el que se visibilizó a la fuerza. Y el que fue removido a la fuerza porque supuestamente es el que estaba vinculado a los destrozos en el Tribunal O sea que Supremo, fue algo totalmente circunstancial. Fue una casualidad que haya sido en simultáneo con la toma del Congreso. En realidad no, esa gente estaba para manifestarse, no para hacer una ¿entendés? Estaban acampando porque imagínate, era gente de todo Brasil, no es gente de Brasilia. Claro, se trasladó gente de todo Brasil para hacer una mega manifestación. Perfecto. Pero esa mega manifestación era una manifestación dentro de los cánones de este movimiento patriota. Sí, entiendo eso. Con orden, con limpieza, pacífica, cantando, eso, hasta rezando. Hasta ahí entiendo perfecto. Mi pregunta sería, ¿cómo me ubicás en la línea de tiempo, aunque sea someramente, ¿no? Estos videos que circularon del famoso campo de concentración y la toma del Congreso, ¿sucedió simultáneamente? ¿Qué sucedió primero? Al otro día. Sucedió al otro día. O sea, se tomó el Congreso y capturan a esta gente y eso es lo que se vio. El lunes a la mañana. Y se la traslada en ómnibus a otra región de Brasilia, a un gimnasio de la Academia de la Policía Federal. Sí. Esto fue hace 6 días. Sí, aprox. Sí. Fue el fin de semana pasado. El lunes pasado. Hoy por hoy, de esas 1.400 14 de enero.
Se liberaron 499 por intermediación de los abogados, por supuesto, de abogados, de grupos de abogados que se hicieron presentes, que también eso fue muy extraño porque hay un video que un abogado dice: yo visité las cárceles más peligrosas de Brasil y nunca se me negó hablar con un preso, con un cliente. Claro. Y acá es la primera vez no solo que se me niega, sino que tuve miedo de quedar preso yo. Claro. Eso está en video, eso está filmado por el mismo abogado, haciendo el depoimiento, ¿no? Entonces, esto fue al otro día. Entonces, los videos, ustedes van a tener los videos que fueron en el domingo, en el momento de esa situación, de esa operación de falsa bandera que se produjo, y al otro día se tomó la determinación de apresar a las personas. En el lugar de los hechos del confronto solo fueron apresadas 200 personas, entre las cuales, porque por ejemplo se identificó a una de las personas que era una antibolsonarista acérrima que estaba comandando uno de estos grupos de infiltrados. Y lo que es muy gracioso, es muy curioso, es que esta persona fue identificado con nombre y apellido. Esta persona, yo después puedo hasta mismo dejar el nombre, se ve en los videos que es detenida, y mientras es detenida hace gestos, se ríe, dice misión dada es misión cumplida, hace la venia, y no figura en la lista de los detenidos. Claro. Porque es una persona conocida del medio. Entonces, los puntos oscuros son... En realidad, voy a ser curto y grosero. Está muy mal hecho. Es una operación de falsa bandera bien sudaca. Sí, tal cual. Atándolo con alambre. Ahora, para terminar digamos, de armarme la historia en la cabeza, en uno de los videos se ve claramente que alguien desde un edificio está filmando una procesión de ómnibus. Esa justamente es la gente que terminó en el gimnasio. Exactamente. Qué increíble. Qué increíble. Llevarlos para meterlos en cana. Es eso. Sí, y de manera ilegal. Sí, no, desde luego. Después de la marcha, después de que se hizo la marcha en el Congreso, la gente se desconcentró y fueron a buscarlos a los lugares donde residían, ponele, o no, los tomaron en el lugar. No, desde ahí mismo. Había un campamento, lo que se llama la Explanada. Estaba tipo alejado de donde están los tres poderes, pero estaba en la región, en el área, era donde estaban acampando. Sí. Claro. Había y ahí los fueron a de buscar. personas de todo Brasil, los fueron a buscar al otro día. Sí. Estaban en la puerta creo que del cuartel de Brasilia. Estaban en la puerta del cuartel acampando. Entonces eso dolió mucho porque para la gente fue una traición muy grande, porque los propios militares los entregaron a la Policía Federal, que la Policía Federal vendría a ser la Stasi de Alexandre de Moraes, ¿no? Que es el presidente del Supremo Tribunal Electoral, que vendría a ser la cara visible que está tomando esta bandera del Deep State. ¿Qué equivalente habría de él acá, así como hacemos equivalentes? Es una persona poderosa, ¿no? Tiene un apodo que empieza con X. Pero no, es el apelativo, no es el apodo, es como decir Nicolás Nico, ¿entendés? Es Alexandre de Moraes. Acá le dicen el cabeza de huevo, cabeza de ovo porque es pelado, y el hijo del demonio. Bueno, tiene algunos motes. Las caras, bueno, sí. La fisonomía no lo ayuda, ¿no? mucho. En este caso, tiene una cara. Lo que te pregunté antes, con respecto a cómo ves la región con respecto a esto, ¿vos ves que esto se va a seguir replicando? Claro, el termómetro social sería, ¿no? Y yo creo que esto es un proyecto a nivel mundial, ¿no? Yo lo identifico mucho con la agenda globalista, con la implementación de la agenda globalista 2030. a nivel mundial. Entonces, esto es parte. Primero que obviamente necesitan el caos, generar el caos, necesitan dividir a la población y necesitan saquear a los países. Y Brasil es un país muy rico, Argentina es un país muy rico, etcétera. Totalmente. Y inclusive por ejemplo, solo un hecho que creo que también que es importante destacarlo, me parece que también es, por ejemplo, que en diciembre hubo una visita de el personal de la CIA acá.
Entonces, para organizar la transición, mirá qué paradójico, una autoridad de otro, de otro país. En realidad, vino William Burns, que era el director de la CIA, vino en mayo para presionar a Bolsonaro, porque Bolsonaro había presentado un proyecto para que el voto electrónico sea auditable a través de un voto materializado, de un voto por escrito. Entonces vino a ejercer presión el director de la CIA en mayo para que desista de ese proyecto y para ganar voluntades y asegurarse que no tendría el apoyo de los militares. Y ahora en diciembre vino el jefe del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca a garantir la transición. O sea que es una cosa muy paradójica. Y bueno, dentro de la CIA vos tenés diferentes, vamos a llamar divisiones de poder. Y la división de poder que vino acá es la Obama-Biden, llamémosle. Demócrata. O sea que eso creo que es un dato curioso, ¿no? También de por qué Bolsonaro en su momento solo tuvo el apoyo de la Marina y no tuvo el apoyo del Ejército, siendo el gobierno de él extremadamente favorable con el Ejército, ¿no? Muchos de los ministros de él eran militares. Bueno, esas incongruencias que se dan en todas las democracias latinoamericanas y europeas también, en algún punto. Sí. Es imposible no preguntarte desde tu perspectiva desde allá, ¿no? Nosotros estamos del otro lado de la charco, línea digamos, divisoria. de la línea. Entonces, ¿vos crees que ya pasamos por esa situación o nosotros siempre estamos como un paso atrás? Yo creo que ustedes están por un paso atrás. Ahora va a venir, ustedes van a tener la posibilidad de elegir un outsider y obviamente el sistema va a reaccionar. Probablemente en algún momento en Argentina se plantee el voto electrónico, que el voto electrónico es gran parte de este esquema. Claro. No, por ejemplo, solo para contextualizar, el voto electrónico, acá el voto es 100% informatizado, sin que medie ningún papel, no hay ningún tipo de papel. Y no es un sistema que es el mismo sistema o casualidad que se usa en Venezuela. Por ejemplo, vos en Estados Unidos tenés voto electrónico, pero ese voto electrónico emite una papeleta que vos entregás. Que lo pones en un sobre y lo depositas en otra urna. Tal cual. Paralelo al electrónico. Sí, que entonces, en realidad acá no sé si estamos ya en el punto de implementar voto electrónico, sino la famosa boleta única, que es más parecido al sistema de Estados Unidos. No sé si del todo, pero es más parecido. O sea, hay una forma de comprobante físico. Si es que es como... Yo estaba informado si esto es así. Pero sí, se habló de voto electrónico. También me acuerdo cuando se habló del voto electrónico, se hablaba de que donde se implementó se invalidó ya la votación siguiente porque dio evidencias de hacer agua por todos los wines. Desde luego porque es altamente y facilísimamente fraguable el resultado. Y bueno, se ve que sucedió en algún lugar donde la gente no es tan idiota, ¿no? ¿Qué decías, Juancito? ¿La empresa que maneja los comicios en Brasil es Smartmatic también? ¿O sí, me equivoco? Es Smartmatic también. Claro. Se me está tercerizado. Acá también fue Smartmatic y en Venezuela también, y tengo entendido que en otros países también. Creo que en Estados Unidos también. Y yo te voy a decir, lo que hubiese sido muy simple, una de las situaciones que la gente pedía era el acceso al código fuente. Entonces todo este conflicto social se hubiese resuelto muy fácil si el Supremo Tribunal Electoral hubiese disponibilizado. ¿Cuál es el problema de que se auditen el resultado de las elecciones? Acá las elecciones, a las urnas se las apodan las cajas mágicas. Y es prácticamente hay que crear, es una religión, es un dogma de fe, no se puede cuestionar, porque si vos te fijás, lo que es extremadamente... todo el proceso electoral fue viciado, pero fue una cosa tan absurda. Por ejemplo, el TCE, que es este Supremo Tribunal Electoral, está formado por los mismos ministros de la Corte Suprema. Claro. El presidente es Alexandre de Moraes. Y este Tribunal Supremo Electoral se encarga de la organización y el desarrollo y el conteo de los votos. Claro. Y ese tribunal es abiertamente anti-bolsonarista. Claro. O sea que... todo el proceso está viciado.
todo el proceso está viciado porque son abiertamente antibolsonaristas. Claro. Porque yo creo que acá el nivel de impunidad es tan grande, pero tan grande, que ni siquiera se cuidan las formas. ¿Entendés? Ahora, No se cuidan las formas. perdóname, con todo este contexto, con todo esto que estás dibujando, yo vuelvo a la pregunta anterior o anteúltima de Juan, ¿no? El termómetro, el famoso, ¿qué ves en la calle? ¿La gente entiende todo esto? O sea, no es que nosotros seamos 3 genios que nos juntamos a grabar un video de YouTube para despertar masas. No es esa la intención. Pero si vos tenés un dato, ¿cómo es que la gente o no cae en esto o realmente nos tienen que tildar de conspiranoicos y decir, bueno, nosotros, estos 3 están diciendo giladas? ¿Cómo es el tema, no? ¿Cómo es que la gente no se da cuenta de que hay un conflicto de intereses flagrante? Mira, eso es una situación propia de mi vida misma, ¿no? Yo describo a la gente como despiertos y dormidos. Entonces, hay mucha gente que está despierta a lo que está pasando a nivel mundial, incluyendo situaciones de pandemia, etcétera, Sí, etcétera, desde luego. etcétera. Y hay gente que continúa todavía creyendo en la realidad que le imponen los medios, que le ponen los organismos supranacionales, etcétera, etcétera, etcétera. O lo mismo que le impone el Estado, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. El Estado, el peor error es creer que el Estado quiere tu bien, ¿no? No, desde luego. Y por ejemplo, ¿no sucede allí en Brasil como sucede acá, por ejemplo, que tenés 2 grupos claramente delimitados de información, como ser el Grupo Clarín, La Nación y toda esa línea, y después tenés el periodismo militante, que es más oficialista en este momento? ¿No hay allí esa diferencia clara o todo el mundo está tirando para el mismo lado? Mira, la mayoría de acá, bueno, el regente número 1 de la información es la red Globo, ¿no? Claro, que o Globo. entre los conservadores se lo conoce como Globolillo, o Globo Basura, ¿no? Y bueno, es el que molda la realidad para el común de los seres humanos, ¿no? El común de los mortales. Y los medios conservadores son muy pocos y hoy por hoy están prácticamente destruidos. Hoy solo es youtubers, grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram los bajaron todos. Claro. O sea que la disidencia no descentralizada. La disidencia no está oficial, no tiene espacio oficial. No, claro. Increíble. Había, por ejemplo, hay un canal que se llama Joven Pan que intentó hacer esto. Hoy ya Joven Pan se vendió, despidió a todos los periodistas que podrían considerarse contrarios al status quo. O sea que es más de lo mismo hoy, ¿no? Después también hay que tener en cuenta que en todo ese proceso electoral se metió presa a gente de medios también, a varios periodistas, independientemente de esto que pasó. Esto es lo que pasó ahora, pero había 7 presos políticos, inclusive se pusieron se detuvo de manera ilegal a diputados donde que tenían foros, o sea que tenían foro privilegiado y igual manera, violando toda ley, se lo condenó a 8 años de cárcel. Bolsonaro le tuvo que hacer un indulto, se le aplicó una multa de 2,6 millones de reales solamente por criticar. Y se lo describió como el enemigo número 1 de la democracia. Claro. Es un diputado bolsonarista. Sí, claramente, Juan, para responder la pregunta tuya, sí estamos un par de pasos antes. Igual, yo creo que si no estamos atentos, esto es como la rana en la olla de agua, ¿no? Que va aumentando la temperatura y la rana no se da cuenta y termina hervida. Nico, nos quedamos sin tiempo. Solo te podría hacer una aclaración. Cerramos con una conclusión, sí. Porque, por ejemplo, es importante destacar que el fraude está técnicamente probado de las urnas. Hubo una auditoría independiente que fue realizada por una empresa argentina que se llamó, que la persona que la realizó se llama Fernando Cerimedo. Y él disponibilizó en un sitio que yo convido a todo el mundo a verlo y sacar sus propias conclusiones, que se llama Brasil Was Stolen, que desde Brasil está bloqueado y no se puede entrar.
disponibiliza todos los resultados de la auditoría, que es una auditoría que arrojó evidencia que se alteró el código fuente. Porque eso yo te lo explico rápido porque me parece que es muy sustancial para entender cómo fue hecho el fraude. Hay dos tipos de máquinas. Unas máquinas que fueron compradas durante el gobierno del PT, que de 2009 a 2015, que no son auditables externamente, y las máquinas que compró Bolsonaro, a propósito, a partir de 2020, que sí son auditables. Entonces, al realizar una auditoría, ¿a qué conclusión llegaron? De que encontraron un patrón de dispersión de votos según el modelo de las urnas. Claro. Por ejemplo, en los modelos no auditables encontraron con miles de casos que Bolsonaro estaba con 0 votos, inclusive en distritos que ganó. Entonces la probabilidad estadística de eso es prácticamente... Es totalmente irrisorio. Claro. Es 0, ¿entendés? Totalmente. Entonces, esto demuestra de que se tocó el código fuente. Obvio. Y el mismo ejército auditó el sistema, pero no pudo auditar los resultados porque no tuvo acceso al código fuente. Se lo negaron. Entonces el mismo ejército, al auditar el sistema propiamente dicho, no los resultados, determinó que las urnas eran fraudables. Claro. Intimó al Supremo Tribunal Electoral en el plazo de 10 días entregar el código fuente para poder auditar los resultados, lo cual le fue negado. Claro. Y no pasó nada. Entonces, es todo muy evidente. Invito a las personas para que no se queden en el discurso mío, que no me conocen y que investiguen. Está toda la auditoría subida. El sitio se llama Brazil Was Stolen, hecho por una empresa argentina, con todos los datos, con todas las gráficas, con todas las estadísticas. El desglose completo. Que comprueban técnicamente el fraude. Está públicamente disponible. Obviamente en Brasil el sitio debe estar bloqueado. Pisar, ¿no? Sí. Y esta persona no puede ni pisar. No, desde luego. Que vaya a la playa argentina a veranear. Pues no va a llegar a Brasil. Si me permiten una conclusión de esto. Sí, Juancito, dale. Es que me parece que es una buena bandera roja para decir, chicos, esta es la Van Premier. Ojo, porque esto se puede replicar. Están planteados los actores, están planteados los papeles de cada uno de los actores. En este caso, Nico habló de un outsider. Nosotros ya más o menos tenemos una idea. ¿De quién es? De quién podría llegar a ser. Tenemos una idea de quién es nuestro Lula acá. Tenemos nuestra idea de cómo es la gente acá y cómo es que puede responder a esto. Así que, empecemos a tomar nota, a poner las barbas en remojo, como decía el dicho, y a ver qué pasa, porque es como una especie de un aviso, una bandera roja muy fuerte. Sí, totalmente. Pero que esta es la función de también un poco de esta información, de no dejarse llevar por los medios, sino por hechos concretos. Sí, es lo que siempre decimos, básicamente no quedarse con ninguna versión que se disfrace de oficial, ni de una línea ni de otra, y usar una capacidad que se entrena, que tal vez no es innata, pero muchas veces da miedo utilizar, que es el pensamiento crítico. Miedo y vagancia. Pero me parece que es fundamental hacer eso. Nico, muchísimas gracias. Yo si podría despedirme. Y sí, por supuesto, tenés el último minuto. Para todo el mundo. Primero, valoren su libertad mientras la tengan. Es algo que solo se valora cuando se pierde. Tal cual. Segundo, lean 1984 de Orwell, por favor. Lectura obligatoria para todo el mundo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que esta gente es grande porque los miramos de rodillas. Tal cual. Entonces, dejémoslo de mirar de rodillas, el poder emana del pueblo. Ojalá que ese movimiento patriota pacífico, de revolución pacífica, donde se valoraban los ideales, donde se valoraba la moral, la ética, que finalmente consiguieron por el momento derrumbarlo, se pueda replicar en Argentina, porque me parece que es la única salvación que ese movimiento se replique a nivel mundial. Un abrazo para todos, cuídense. Gracias, Nico. Muchas gracias. Y muchas gracias. Intentemos por cualquier medio posible soslayar
la situación, la historia, y por favor, no tomemos, como muchos quieren, no tomemos como vergüenza el término meritocracia, que es lo que resume de alguna manera como ismo, como doctrina, esto que está diciendo nuestro amigo Nico. Un abrazo muy grande, querido. Y a vos, Juancito, muchas gracias por acompañarme hoy también. Gracias, un placer.